Mi nombre es María Fernanda Pampín, soy investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y estoy participando del ciclo Las investigadoras y los investigadores leen. Yo me voy a ocupar de una novela de Eduardo Lalo. Lalo es puertorriqueño, tiene una amplia obra que atraviesa diferentes géneros y es bastante difícil de clasificar. Fue ganador del premio Rómulo Gallegos en 2013 por su novela Simón, y yo les voy a leer un fragmento de su novela posterior, Historia de Yuqué, que fue publicada en 2018. Voy a leer el inicio. El bosque del Yunque es muy antiguo, mucho más de lo imaginado. Al principio, cuando la isla de Boriquén se formaba, no era ni siquiera un bosque, sino lava convertida en piedra que muy lentamente, a lo largo de siglos incontables, fue levantando una montaña desde el fondo del mar hasta llegar a ser la tierra blanca más allá de las nubes. Durante un tiempo prolongadísimo se acumuló polvo, tierra y agua en los resquicios y las grietas de las piedras, sobre los enormes peñascos y en los fondos de los precipicios. Más tarde llegaron las semillas llevadas por los vientos, los pájaros y los murciélagos. Poco a poco, la roca volcánica fue cubriéndose de hierba y materia vegetal, y fueron naciendo los primeros arbustos y árboles. Sus frutos atrajeron a su vez a más pájaros, insectos y arañas. La abundancia de vida trajo desde las costas a los reptiles, que de generación en generación fueron ganando altura, adaptándose a la humedad y temperatura del bosque joven, tan distintas a las de las costas y los valles. Por muchos siglos, el bosque creció solo. En él no había otras veredas que las que hacían las hormigas y nadie sabía lo que era cortar un árbol. Las hojas que caían cada año de las muchas especies de la madera se convertían en más tierra, en más nutrientes para las plantas y los animales que habían al fin encontrado una casa. Entonces todo se transformó. Las piedras que habían surgido con la lava ardiente de un volcán submarino, el polvo que había creado la tierra, la planta y los árboles que habían nacido de ella, los pájaros, peces, insectos, arañas, reptiles y mamíferos que fueron arribando y poblando el bosque se dieron cuenta un día de que podían comunicarse entre ellos. Los animales descubrieron que entendían lo que les decía el agua de los ríos y las cascadas. El agua estaba toda junta, pero podía hablar por separado. Los ríos no callaban casi nunca y apenas dormían. Los animales escuchaban en el bosque el grito de alegría de las gotas de lluvia que resbalaban por las hojas y desde las altas copas de los árboles se lanzaban al vacío riendo a carcajadas. La luz del sol se pasaba la jornada hablando con las ramas, pero todos callaban cuando la voz del viento intervenía. Era respetado porque conocía otras tierras y hablaba solamente cuando hacía falta, mandando a callar la cháchara de los pájaros, las ranas y los troncos, cuando con un rugido decía que ya estaba bien de parloteo y diversiones y que era hora de prepararse para el aguacero o la noche. Estos árboles, animales y fuerzas de la naturaleza fueron los primeros habitantes del bosque del Yunque. No existe en él vida más antigua. De ellos, antes que nadie, es esta tierra. Bueno, esta novela tiene un registro que renueva la escritura de Eduardo Lalo, tal como la conocíamos al momento, y que se despega de sus obras narrativas o ensayísticas anteriores, como fueron Simón, La inutilidad, Los países invisibles o Dónde. En Historia de Yuqué coinciden dos tiempos. Hay un tiempo mítico, que es un tiempo fuera del tiempo, que es el que inicia la novela y que acabo de leer, y un tiempo histórico, con referencias muy precisas. Podríamos decir que la novela se sitúa en la década de 1530. Estos dos tiempos se entrecruzan en el relato de una montaña desde sus orígenes volcánicos hasta el presente. La que probablemente es la montaña más querida de los puertorriqueños, actualmente se conoce como el Yunque, recupera aquí su nombre nativo y sirve de escenario para que las fuerzas humanas y de la naturaleza luchen y se reconcilien, formen alianzas y defensas. Historia de Yuqué es además algo que me interesa mucho, es un novedoso acercamiento a la terrible experiencia de la conquista del Caribe. Entendido esto como un verdadero laboratorio para las posteriores incursiones europeas en el continente americano, que aquí se narra lejos de la lógica de los cronistas de Indias y de las historias eurocéntricas, ya que se narra desde una perspectiva diferente, la de los nativos y los africanos.
La novela, en este sentido, recupera la idea de mestizaje entre estos dos pueblos y no lo hace como otros libros de otras tradiciones en relación con los nativos y los españoles. Piensa la complejidad de esa unión en el vínculo entre dos personajes. Macocael el Veique, que es un sacerdote y un médico brujo de los taínos, y Olofunque, el esclavo que escapó, que en términos de la novela dice que hablaba con palabras que venían de otros caminos, y la plantea a partir de un trabajo lingüístico muy delicado. En la novela manifiesta una preocupación por las lenguas del taíno y el yoruba, que es una cuestión que se evidencia a lo largo del texto. De algún modo, es posible decir que recupera ciertas tradiciones olvidadas en la cultura caribeña y silenciadas por las historias oficiales, y recupera las memorias de los pueblos. Para cerrar, quiero leerles un fragmento de la llegada de los españoles. Antes de verlos, arribaron los aires malignos. La humanidad enfermaba con fiebres, pústulas e hinchazones desconocidas, que inexplicablemente condenaban a la muerte. Los veiques no comprendían e imaginaban que los efluvios venían del Averno. Noticias sorprendentes arribaron de comarcas lejanas. En las cordilleras del sol poniente, los cazadores se topaban con fieras. Oscuras, gruesas y de patas cortas, eran propensas al ataque rápido y la dentellada salvaje. Jamás se habían visto en la isla, y los jóvenes temían alejarse de los yucayeques. Las canoas que comerciaban con Haití traían historias de hombres de pieles pálidas, cubiertos por carapachos relucientes y duros como las tortugas. Se decía que llegaban en canoas tan grandes como islas y que no traían mujeres. Poco después, los relatos venidos del poniente se llenaron de baches de silencio. Los navegantes se habían vuelto taciturnos, esquivaban las miradas y no hacían caso a las bromas. A veces, en la profundidad de la noche, alguno balbuceaba escenas que parecían salir de los sueños, en las que se refería a macanas que estallaban y hacían el sonido del trueno. Los forasteros describían animales que parecían engendros y seguían las órdenes de esos hombres fantasmales, y otras bestias, todavía mayores, que corrían a la velocidad de los pájaros y eran montados por ellos. Sin embargo, ninguno de esos relatos causó la impresión en los círculos de los fogones como el que Albeborael el viajero contó una noche. Hacía muchas lunas que nadie lo había visto porque había partido hacia el poniente. En su largo viaje por Boriquén había encontrado innumerables poblados. En todos se usaban las mismas palabras y se sabía de Yuqué, la montaña blanca, el lugar del que todos provenían. Los caminos lo habían llevado al extremo de la isla, donde el sol entraba al mar cada noche. Más allá había islas en que también había cavernas y montañas donde reposaban los ancestros. Era imposible ir de una a otra, porque a todas habían llegado los hijos de los que habían matado a la serpiente y escapado del bosque sin fin. De la isla más cercana procedía la canoa en que arribó al hombre. Desesperado, había rogado a los navegantes que lo llevaran con ellos. Sobrevivió a la travesía, pero había muerto poco después en el batey de un cacique. Albeborael el viajero luchaba con las palabras para comunicar el espanto. Al hombre le habían cortado la nariz. Al yucayeque habían llegado los guerreros y sus fieras. 3 de los pobladores habían sido separados y amarrados, y para mutilarlos habían usado un machete que reflejaba los rayos del sol. Luego de obligarlos a observar el suplicio, los demás pobladores desaparecieron custodiados por los recién llegados. Al hablar, el hombre hacía ruidos desagradables y en el hueco donde había estado la nariz se acumulaba un líquido inmundo. Nadie entendía por qué esto había ocurrido. Muchas gracias.